Me encantó el pan turco o baslama, así que decidí rellenarlo con queso y especias. El resultado fue un pan muy suave, esponjoso, con una mezcla de sabores que te invito a probar. Un pan que además, después de cocinar, puedes cortar y rellenar con verduras, carnes, puedes usarlo para tacos árabes, shawarma o para gorditas o picaditas. Vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Lo primero que voy a hacer es mezclar 350 gramos de harina de trigo, todo uso, con 6 gramos de sal. Y no olvides que puedes encontrar como siempre los ingredientes y tips abajito del título, en la cajita de información. Ahora voy a hacer un huequito o un pocito en el centro de la harina y ahí voy a añadir 3 gramos de levadura seca de panadería, 80 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente. Aquí también puedes usar levadura fresca, en ese caso serían 9 gramos. Pero bueno, ahora voy a añadir 5 gramos de azúcar, también puedes usar miel. Mezclamos los líquidos incorporando solo un poquito de la harina y dejaremos reposar hasta que notes mucha espuma en la superficie. Esto te tomará aproximadamente unos 10 minutos. Pasando este tiempo, mezclamos nuevamente el prefermento y aquí tengo 160 mililitros de leche tibia. Voy a vaciar solo la mitad sin dejar de mezclar. Y aquí, si como yo usas harina de trigo todo uso, te recomiendo agregar media cucharadita de vinagre. Yo lo olvidé esta vez, pero ya sabes que lo uso en los panes, pues ayuda a que la masa te quede más elástica. Seguimos incorporando la harina y al mismo tiempo añadimos el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. En lugar de la leche también puedes usar yogur o agua y debes obtener una masa bastante húmeda y algo pegajosa. Si sientes la masa seca, solo agrega un poco más de leche. Ya que has formado la masa, añade 2 cucharadas de aceite vegetal. Yo estoy usando aceite de oliva suave. Con tus manos, incorpora muy bien a la masa. Retiramos del bol y coloca en una superficie limpia y seca sin agregar más harina. Es una masa algo pegajosa, por lo que puedes comenzar amasando golpeando ligeramente con la mesa y doblando sobre sí misma. Si te desesperas, puedes amasar por tiempos. Para ello, debes cubrir la masa y dejar reposar 15 minutos. Después de este tiempo, amasas por unos 5 a 10 minutos y repites este mismo procedimiento una vez más o hasta que tu masa esté suave y elástica. Yo seguiré amasando en este momento. El proceso de amasado puede llevarte unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. Y bueno, ya que ves que puedes manejar un poquito más tu masa, puedes seguir amasando, empujando y envolviendo la masa, como a ti se te haga más fácil. Y mientras te muestro lo suave y elástica que debe de quedar la masa, me gustaría invitarte a suscribirte. Tengo muchas otras recetas que pueden ayudarte. Continuando con la receta, ya que la masa se vea suave, es momento de formar una bolita, pues vamos a dejar reposar nuestra masa. Untamos un poquitito de aceite en el bol. Usa el mismo en el que mezclaste todos los ingredientes. Ahí vamos a colocar nuestra masa y también le vamos a untar por encima un poquito de aceite porque no queremos que se seque. Cubre con algún trapo o con papel film y vamos a dejar reposar a que la masa doble su tamaño. Recuerda que esto dependerá del clima en donde tú vivas. En mi caso, mi masa estuvo lista en 50 minutos. Revisa tu masa tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. En ese momento retira y ve doblando la masa para remover las burbujas de aire que se han formado. Con tus dedos forma un tipo de dona y ve cortando para formar un tipo de barra. Una barra que parece más un gusanito, pero bueno, vamos a dividirla en 6 porciones de un tamaño muy similar.
Puedes ir marcando la masa para que se te haga más fácil y queden de un tamaño más similar. Para mejores resultados puedes pesar cada una de las porciones. Deben de estar entre 99 a 100 gramos cada una. Toma una de las porciones y presiona ligeramente con tus manos. Ve doblando formando una bolita como se muestra en el video. Boleamos y vamos a ir colocándolas en una superficie enharinada. Aquí, si tú quieres, puedes untarles un poquitito de aceite o cubrirlas con un trapo ligeramente húmedo para que no se sequen. Vamos a dejarlas reposar por unos 10 minutos. La razón es que si no lo haces te costará mucho trabajo estirar tu masa. Y como este pan va relleno con queso, pongamos todos nuestros ingredientes en la mesa. Yo tengo aquí 220 gramos de queso feta, puedes usar de 200 a 220 gramos y en su lugar puedes también utilizar algún queso blando parecido, pero no debe de ser un queso muy húmedo porque entonces se romperá tu masa al estirar. Y voy a mezclar con 220 gramos de mozzarella de baja humedad, también puedes usar manchego o gouda e igual de 200 a 220 gramos. Y bueno, ya saben que a mí me encanta el ajo. Y por ello voy a añadir media cucharadita, una pizca de pimienta negra molida y para darle aún más sabor usar una mezcla de especias. Tengo aquí media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de eneldo seco y media cucharadita de cebollín seco. También puedes usar especias frescas si lo prefieres. Antes de incorporar, muele muy bien con tus dedos para que queden mucho más finas nuestras especias. Por último, voy a añadir un huevo. Y con ayuda de una cucharita mezclamos muy bien hasta incorporar. El huevo te ayudará a mantener el queso en su lugar. Por ello, en lo personal, yo no te recomiendo que lo omitas. De todos modos, no se siente para nada el sabor. Ya que tenemos listo nuestro relleno, vamos a ir dividiendo en 6 piezas de más o menos el mismo tamaño. Tampoco es que tengan que ser tan exactas. Y ve cortando ya sea con ayuda de un cuchillo o con alguna palita, incluso con las manos. Pero bueno, vamos a tomar cada una de nuestras porciones y vamos a ir formando bolitas. Como ves, el queso no se me pega mucho a las manos porque no son quesos muy húmedos. Yo las voy a colocar en una bandeja con papel para hornear y las cubriré con un trapo. También puedes usar papel film. Esto es porque las dejaremos a un ladito en lo que vamos a ir estirando cada una de nuestras porciones. Para ello vamos a espolvorear un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo y tomamos la primera bolita que formamos. Ve presionando ligeramente con tus manos formando un círculo de más o menos unos 10 centímetros de diámetro. Coloca dentro una de las bolitas de queso y ve cerrando tal como te muestro en el video. Como es una masa bastante húmeda, no tendrás problemas de que estas marquitas o costuras al cerrar tu masa se noten al momento de estirar. Es por ello que es muy importante que nuestra masa quede húmeda. Presiona los bordes con tus dedos, espolvorea por encima un poco de harina y ve presionando con tus manos ligeramente. Nuevamente vamos a colocar en una superficie enharinada. Toma otra de las porciones y repite exactamente el mismo procedimiento. Ve cerrando y sellando muy bien, pellizcando los bordes. Ya que tenemos todas listas, vamos a estirarlas. Pero antes de hacer esto, te recomiendo que enciendas tu estufa a temperatura alta y coloques el sartén que utilizarás. Dicho esto, tomaremos la primera porción que formamos
Y aquí vas a decir que es mucho reposo, pero tienes que esperar un poquito para poder estirar fácilmente. No te recomiendo pelear con el gluten porque vas a perder. Pero bueno, coloca en una superficie enharinada, espolvorea un poco más de harina por encima y comienza a estirar con ayuda de un rodillo, formando un círculo de unos 3 a 4 milímetros de espesor y de un diámetro de más o menos de 16 centímetros. Estiramos de manera uniforme y con cuidado de no romper o doblar nuestra masa. Asegúrate de que tu mesa esté enharinada para que así no se vaya a pegar tu masa y posteriormente se rompa y entonces no infle tu pan. Como puedes ver, mi masa quedó de más o menos unos 3 milímetros de espesor. Y llevamos al sartén que ya debe de estar caliente. Reduce la temperatura de tu estufa a media alta. Unta un poquito de aceite y coloca tu pan con las costuras hacia arriba. Deja por 1 minuto a 1 minuto y medio más o menos. Revisa que ya se vea doradito por la parte de abajo y en ese momento unta un poquito de aceite por encima. Con ayuda de una espátula voltea con cuidado y con una palita suave o con un trapito presiona muy suavemente alrededor. Y después de 1 minuto, 1 minuto y medio más o menos, vas a notar como tu pan comienza a inflarse. Y si no se infla en este momento, voltea nuevamente y deja un ratito más. Ahora, este pan es como ir haciendo tortillas. Mientras uno está calentándose, puedes ir estirando el otro. Retira y notarás como por arte de magia cómo comienza a desinflarse tu pan. La verdad es que me encanta ver esto. Ve colocando tus panes dentro de un trapo. Unta un poquito de mantequilla derretida o aceite. Como les dije hace un ratito, me encanta el ajo. Por eso le voy a añadir por encima unos trocitos pequeños de ajo frito. Unas hojuelas de chile seco que también puedes omitir o sustituir. Y finalizaremos añadiéndole un poco de cilantro o perejil fresco. Déjalos cubiertos dentro del trapo mientras hacemos los demás panes. Ahora, la meta es que nuestro pan infle para que quede mucho más suave y delicioso. Para ello, te voy a dar algunos tips. El primero es que debes de estirar tu masa con cuidado y de forma uniforme. Debes de poner también harina en tu mesa de trabajo y asegurarte de no doblar tu masa para que tu pan infle. Otra es que el sartén que uses, lo más recomendable es que sea un sartén de fondo grueso para que mantenga el calor. También la temperatura es muy importante. Si está muy alta la temperatura en tu estufa, tu pan puede quemarse un poquitito y puede romperse. Claro que puedes cubrir esos hoyitos, si es solo uno, con tu palita para que se siga inflando. Por último, recuerda que tu masa debe de quedar bastante húmeda para que puedas cerrar muy bien y no tengas problemas con las costuras. Y en este caso, recuerda que el queso que uses también es bastante importante. Debe de ser de baja humedad para que al estirar no se vaya a romper tu masa. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro pan relleno de queso. Una mezcla entre baslama y cachapuri que tiene una mezcla de especias en su interior y eso hace que eleve su sabor al máximo. Además, te quedará súper suave y esponjoso. Te invito a que lo pruebes, ya verás que te va a encantar. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.